¿Sí? Ah. Es que tenía que venir Marc. Decía, gracias Imei y gracias al grupo de alabanza. Falta el ruido, pero sois una bendición para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Como estáis en nuestros corazones, en el corazón de Puri y en el mío, voldria desitjar-vos un any nou ple de goig i de felicitat i que aquest any l'amor de Déu estigui amb cadascú de vosaltres. En esta mañana me gustaría que tuviésemos presente un versículo y una palabra. El versículo es Gálatas 2, capítulo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Os voy a confesar una cosa, y no... O sea, si me veis algo nervioso no es por vosotros, es porque siempre que me pongo delante del Padre a exponer su palabra, pues yo qué sé, me cargo de responsabilidad. Así que no penséis que no es por eso. Vivimos en un mundo, en una sociedad crispada por decirlo de una manera suavecita, donde todas las voces que escuchamos, todas, absolutamente todas, pretenden tener razón. Y la Iglesia debería ser, o es, un muro de contención para que las aguas de la ira de ahí afuera no sobrepasen el buen hacer de lo razonable, de la vida en común. Digo la Iglesia porque la Iglesia está llena de santos. Aunque no estemos en ningún pedestal, porque somos iconoclastas, pero santos, redimidos por la sangre del Cordero. Porque Cristo nos salvó y nos ha constituido a cada uno de nosotros santos. Antes estábamos por ahí un tanto despistados, pero ahora estamos vivos y vivos por la eternidad. Y es un privilegio que Dios nos da para eso que creemos lo podamos poner en práctica, lo podamos ejercer. Digo que la Iglesia debería mostrar al mundo la sanidad, la solución a todos sus males. Y digo la Iglesia, aquella que está compuesta por cada uno de nosotros, los que seguimos las enseñanzas y hemos pasado de muerte a vida. Y ahora vivimos una vida agarrados a Cristo, y si eso es así, sin duda, cuando salgamos ahí fuera, el mundo verá de otra forma, porque nosotros iluminaremos. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros.
Y esos, en la calle, fuera, yo diría que aún más que aquí en la iglesia. Debe de verse, debe de notarse. ¿Os acordáis de la judeocristiana Teresa de Ávila? Aquella que decía aquello de ahí, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Teresa de Ávila tenía los ojos puestos en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos insta una y otra vez a que allá afuera se nos va a conocer no por nuestra sabiduría, no por nuestros milagros, no porque le digamos a este monte trasládate allí y se traslade, sino que los de allá afuera nos van a conocer por cómo nos amamos los unos a los otros. Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y aquellos que como vosotros, nosotros todos, a pesar de las piedras en el zapato, somos capaces de amar por encima del ruido de esta sociedad, por encima de ideologías de política, de dogmas y de teologías, aquellos que amamos incluso por encima de nuestras circunstancias personales y caminamos puestos los ojos en Cristo Jesús, estamos realizando una tarea encomiable, estamos transformando al mundo y vosotros, cada uno de vosotros lo estáis transformando. Porque dejadme que os diga algo en esta mañana. La tarea que estáis realizando con los más desfavorecidos, con los que más nos necesitan, la tarea que la Iglesia está realizando en esa área es una bendición, es una tarea encomiable, es de aplaudir y lo estáis haciendo bien. ¿Sabes una cosa? De lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Pero no solamente eso. Lo que hay en nuestros corazones determina aquello que hacemos. Es tan sencillo como eso. Lo que tenemos aquí dentro va moldeando todo lo que hacemos durante el día. El cristianismo es creer, es verdad que es creer. Pero también es quererlo, amarlo, abrazarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica y vosotros lo estáis haciendo. Así que no aflojéis. No aflojéis porque de la abundancia del corazón es cuando la gente se da cuenta de qué es la Iglesia. Cuando nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. En este mundo hay crispación, orgullo, prepotencia y tendríamos una lista enorme. Solo la cruz de Cristo alumbrando en cada uno de nuestros corazones es capaz de guiar, atraer
y traer, llamar y llevar esperanza a los corazones desorientados, perdidos. Mira, el diablo es el que separa, el que rompe, y Dios nos une. Posibilita el encuentro mediante la sangre de Cristo, convocándonos a todos a la asamblea de los santos. Cuán bueno y cuán saludable. Trae salud a nuestras vidas, a nuestros corazones, el estar juntos, amándonos en armonía. Salmo 133. Mira, hace unos 2500 años, vamos a dar un salto en el tiempo. Hace unos 2500 años, Dios apagó la luz, hablando metafóricamente. Los profetas menores del Antiguo Testamento dejaron y acabaron de escribir el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Y hasta 400 y pico de años después no vino el Señor, la luz de este mundo. En esos 400 y pico de años vivió uno que todos conocéis, Diógenes, un filósofo griego, que al hombre le daba por ir con un farolillo por Atenas buscando a un hombre bueno, un hombre honesto, y no encontraba a nadie. Con Diógenes en mente, el asturiano Ramón de Campoamor escribió Las dos linternas, un poema muy bonito que seguramente todos conocéis. Las dos linternas. Es aquel poema que una estrofa dice: nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿con qué cristal miras? ¿Con qué ojos ves? ¿Qué color? ¿De qué color lo tienes? ¿Vive Cristo en ti, en mí? Vive Cristo, no solamente Cristo, sino Cristo crucificado en ti y en mí. ¿Cómo miras? ¿Qué ven tus ojos? Hablando de vista, me voy a poner la gafas. Es que iba a decir con la vejez, no. Con la madurez se va perdiendo vista. Pero se gana visión. Así que no confundamos el valor con el precio. Os quería dar otro dato de la historia de España. Bueno, aquí como hay estudiantes, se la conocerán bien, la historia de España. Si os hablo de Emilio de Castelar y de la Primera República y todo eso, pues Emilio de Castelar, al final, acabaré esta predicación con un párrafo de un discurso de Emilio de Castelar que dio en las Cortes hace 150 años más o menos, en las Cortes españolas, ahí donde los leones y todo eso.
defendiendo la libertad religiosa. Pero digo al final acabaré mi charla de hoy con ese párrafo del discurso de Emilio de Castelar. Ahora me gustaría leer en Mateo 22, del 15 al 22. Porque es un texto que nos ilumina la falta de sinceridad, como la gente se cuida más de la apariencia, que nos vean bien, como nos ve el que... Y sin embargo, no miran al Padre del cielo. Entonces, dice la palabra, salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. Con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, dice que quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. En este encuentro de Jesús con los fariseos y herodianos, ellos ponen la mentira, la falsedad, el engaño, la hipocresía y la falsedad en el trato cotidiano con los demás como un arma para hacer lo que ellos tenían pensado, para conseguir sus propósitos. Y con ese propósito de doble moral se dirigen a Jesús. Y en principio hacen ver como que reconocen su autoridad. Maestro, le dicen, sabemos de tu proceder íntegro. Eso todavía les hace más culpables, porque querían poner una trampa al Señor. Todo esto acontece alrededor del Domingo de Ramos, es decir, cerquita de la crucifixión del Señor. Y a mí me llama la atención la falta de sinceridad, la falta de honestidad de los fariseos y herodianos. Y me llamo la atención a mí mismo, porque los fariseos se creen que solo ellos están en posesión de la verdad, que solo ellos tienen la sana doctrina. Y me gustaría que reflexionásemos un poco sobre la palabra sincero, sincera, porque es algo importante para nuestras vidas como creyentes, ser sinceros con todo el mundo. Y vuelvo a repetir, con todo el mundo, pero también con los de fuera, también con los de la calle.
Y ser sincero no es sinónimo de estar siempre inamovible en un punto, sino todo lo contrario. Ser sincero es reconocer que antes estabas aquí y podías estar equivocado. Y ahora estás aquí y no sabes si mañana estarás allí. Ser sincero es que viva Cristo en ti y no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Que aquello que hago, a mí hay algo que me da, no sé si terror, pero a veces medito. Y me pasa como a David, cuando se equivocó con lo del censo. Señor, yo sé que me vas a medir con tu vara de medir. No me midas con la mía, porque si me mides con la mía estoy perdido. Estoy perdido, porque yo confío en el Dios misericordioso que envió a su Hijo amado para darnos vida y vida en abundancia. La palabra sincero, vosotros os imagináis al alfarero en aquellos tiempos de antaño, no tan lejanos, trabajando el barro, la arcilla. Después de todo el trabajo, cuando la tenían que poner a secar para luego barnizarla y todo esto, a veces alguna vasija, algún recipiente, ocurría que se agrietaba, porque le habían puesto demasiado calor, por lo que fuese, se agrietaba. Y el alfarero honesto la desechaba. Pero había alguno que decía, toda mañana trabajando y ahora la tengo que tirar. ¿Y qué hacía? Le ponía cera y tapaba la grieta. Qué bonito. Luego la barnizaba y quedaba nuevecita. ¿Vale? Pero ¿qué ocurría? Que cuando la vasija se ponía a la lumbre, al calor o al sol, la cera se deshacía y lo que había dentro de la vasija se perdía. ¿Somos sinceros? ¿Somos sinceros? Cada uno de nosotros somos vasijas del Espíritu Santo. Y no lo debemos de contristar. Debemos de ser sinceros. Y cuando nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Qué va a ser? Que levante la mano quien no se equivoque. Nos equivocamos todos. Volviendo otra vez al meollo del impuesto y de los fariseos y herodianos y toda esta tropa, al Señor le preguntan si es lícito pagarlo o no pagarlo. Tened en cuenta que estamos hablando del Imperio Romano hace 2000 años. No estamos hablando del impuesto moderno. El impuesto moderno es o debería de ser para paliar las desigualdades. Aunque no siempre es igual, pero no es como hace 2000 años. Entonces, el impuesto de entonces era impuesto porque estaba impuesto. Por eso se llamaba impuesto, porque lo imponía el Imperio Romano. ¿Y a quién se lo imponía? A aquellos que los habían conquistado. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Es el César? ¿Es el mundo el César? Pues págale al César. Dale al César lo que es del César.
Pero aquellos que conocemos a Dios sabemos que todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo. No solamente el dinero. Y quizás me atrevo a decir que eso es lo de menos, porque no hay nadie más pobre que el que solamente tiene dinero. Hay cosas mucho más importantes en nuestra vida, y casi todas ellas cerca de aquí, cerca del corazón. Hay otro texto muy parecido en el cual el Señor se reivindica muy sutilmente, es verdad, muy sutilmente, pero se reivindica como hijo de Dios. Y también es alrededor del impuesto. En Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro, confiado en la ley, apoyándose en la ley, contestó: ¿cómo no? ¿Cómo no lo va a pagar? Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Entonces Jesús les dijo: luego los hijos están exentos. Y ese luego los hijos están exentos significa que él, Jesús, le está diciendo a Pedro que él es el Hijo de Dios y por lo tanto está exento. Aún así, en un acto de misericordia, le hace sacar una moneda de un pez para un estatero para dárselo y pagar el impuesto. Como estamos entre queridos hermanos, estimados hermanos, os voy a hacer una confesión. Conforme me hago mayor, y espero todavía hacerme más mayor. Conforme me hago mayor, más dudas tengo. Yo, bendito sea aquel que no tiene dudas. Yo no sé cómo hacerlo, ¿eh? Y digo dudas en todos los ámbitos, ¿eh? Pero le pido al Señor que me haga sincero, que reconozca todos los errores. Pero también os tengo que decir que aunque tengo dudas porque la vida es eso, es ir desechando esas dudas a la papelera y poner convicciones nuevas. Lo que sí os tengo que decir es que tengo una certeza que sobrepasa cualquier cima de cualquier pregunta o de cualquier duda. Y es que Cristo me amó tanto que dio su vida por ti y por mí. El amor de Cristo nos abraza, nos hermana y nos dice: amaos unos a otros. No como queráis, no como sintáis, sino como yo os he amado, dando
la vida por cada uno de nosotros. Así que ya no podemos vivir más nosotros, sino que Cristo debe de vivir. Y eso debemos de trasladarlo a la práctica. Porque en esto nos conocerán, queridos hermanos. Dios es tan grande, tan inmenso, que todas las cosas no las podemos comprender, no las podemos entender. Hay unos cuantos que, aunque fuésemos a mucha velocidad, no se despeinarían en esta mañana. Pero hay otros que sí, que si vamos a mucha velocidad, no, gracias a Dios nos despeinamos un poquito, no mucho, pero Dios es tan grande. Mira, si yo te digo que vamos a más de 100.000 kilómetros por hora, me dirás, este está loco. Pues sí, vamos ahora mismo a más de 100.000 kilómetros por hora. La traslación, la rotación de la Tierra y la traslación alrededor del Sol, y nos estamos moviendo por la Vía Láctea a una velocidad sin semáforos, sin guardias urbanos. Impresionante, ¿o no? Y así día tras día. Yo cuando sale el sol por Cadaqués, digo, ¡ay, Señor! O cuando espero que este año florezcan los almendros también. Porque con esta sequía, pero no sé si Dios es tan grande que nuestra mente finita no lo puede entender todo. No puede. ¿Con qué ata Dios las estrellas, los planetas, para que vayamos por ahí a toda pastilla y no lo entiendo? Pero confío en el que lo hizo, confío en el que todo lo ordenó, en que Él está ordenándolo y cuidándolo todo. Yo sé que cuando uno intenta ser un buen creyente, un buen cristiano, en el mundo muchas veces le tildan de tonto, de bobo, yo qué sé, o de poco estudiado. Pero nada más lejos de la realidad, querido hermano, querida hermana. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos. El mundo muchas veces no entiende, y a veces a nosotros nos cuesta también, si somos sinceros, nos cuesta también entenderlo. Pero no entienden que solamente del amor, digo del amor en mayúscula, solamente del amor nace la vida, que solo muriendo se nace. Y se nace a un mundo diferente, a un mundo pleno, lleno, eterno. ¿No entienden que solo dando? Este está como un yum, No. Solo dando se retiene. Solo dando se guarda, solo dando se posee. No entienden que Cristo no quiere hacerte una vida, no sé, mucho más cómoda, mucho más fácil, una vida como Onassis, Onassis no sé si sabéis quién era, porque no sé quién, bueno, como el Trump, uno de esos medio con mucho dinero. No quiere hacer eso Cristo. Lo que Cristo quiere hacer, fíjate que te digo, no quiere
no es que no quiera, es que ni nos libra de la muerte, porque todos vamos a morir. No sé si lo sabías. Todos vamos a morir. Ni de eso nos libra Cristo. Lo que Cristo hace es salvarnos de la muerte, salvarnos y llevarnos a la casa del Padre. Cuentan los historiadores y teólogos que Dostoyevski, el gran escritor Fedor Dostoyevski, Dostoyevski tiene 4 libros que escribió, 4 de los que escribió más, que están entre los 100 mejores de toda la historia de la humanidad. Uno es Crimen y Castigo, es uno de mis libros más antiguos. El otro es El Idiota, el otro Los Demonios y el otro Los Hermanos Karamazov. Pues cuentan una vez que fue a Suiza, Dostoyevski, y visitando un museo se quedó perplejo ante un cuadro que estaba dibujado con Cristo en la tumba, Cristo desfigurado, torturado, con heridas en el cuerpo, todo, imaginaros. Y dice que se quedó perplejo porque él no lo entendía eso. ¿Cómo podía ser eso? Se quedó en shock. Hay en Juan 20:16, un versículo que es cuando María va a buscar el cuerpo del Señor a la tumba y no lo halla. Y se encuentra de frente con un personaje que no conoce, porque yo me imagino todo desfigurado, hinchado, y no sabe quién es. Y le pregunta si sabe dónde han puesto al maestro. No lo reconoce de cómo estaba de desfigurado. Pero ocurre el milagro. El Señor le dice, María. Y enseguida María le dice, maestro. Reconoció su voz. Tú, yo, debemos reconocer allá donde sea la voz del Señor, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora estamos viviendo, lo vivimos puestos los ojos en Cristo Jesús. Y para finalizar, como os he dicho, os voy a leer un párrafo que se leyó en el cuadrilátero ese donde ahora se pegan, el uno se dice yo qué sé qué, el otro, ahí en las Cortes Españolas, hace unos 150 años. Fue un combate dialéctico entre Emilio Castelar y un cura de la Iglesia Católica que todavía tenía puestos los ojos en vez de en Cristo Jesús en la Inquisición. Y entonces no quería que hubiese libertad religiosa. Y el final del discurso de Emilio Castelar dice lo siguiente. Y con esto finalizo dándoos las gracias. Dice así, grande es Dios en el Sinaí. Esto en las Cortes, ¿eh? Grande es Dios en el Sinaí. El trueno le precede, el rayo le acompaña.
La luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan. Pero hay un Dios más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del Calvario clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas, con la hiel en los labios y sin embargo diciendo: Padre mío, perdónalos, perdona a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, porque no saben lo que se hacen. Grande es la religión del poder, pero es más grande la religión del amor. Grande es la religión de la justicia implacable, pero es más grande la religión del perdón misericordioso. Y yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí a pediros que escribáis en vuestro código fundamental la libertad. Que el Señor os bendiga. Gracias y bendiciones.